Salmo 76. La grandeza de Dios y la respuesta adecuada del hombre. Este salmo se titula al músico principal, sobre Nejinot. Salmo de Asaf. Cántico. Asaf fue el gran cantor y músico de la era de David y Salomón, 1 Crónicas 15, 17-19, 16, 5-7, 2 Crónicas 29 horas y 13 minutos. 1 Crónicas 25. 1 y 2 Crónicas 29 horas y 30 minutos añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Este salmo celebra una gran victoria de Dios a favor de su pueblo. Aquellos que lo relacionan con la derrota de Sennacherib, Isaías 37 horas y 36 minutos, atribuyen el Salmo 76 a un Asaf posterior, o a alguien que era descendiente literal o espiritual del Asaf del tiempo de David y Salomón. A. El poder de Dios mostrado en Sión. 1:1-3. La grandeza de Dios en Sión. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Seo. A. Dios es conocido en Judá. Asaf felizmente proclama que Dios es conocido en Judá y que en Israel es grande su nombre. Dios recibiría la alabanza que se le debía entre su pueblo. Y notamos que Dios es conocido, que se ha revelado a sí mismo. Dios es cognoscible, y nuestro conocimiento de Dios no es solo subjetivo. No adoramos a un Dios desconocido como lo hacían los antiguos atenienses. Hechos 17:23. 2. Notamos que Dios es conocido en Judá. Las naciones tenían sus ideas sobre la deidad, pero la verdadera revelación de Dios vino a través del pueblo judío, los descendientes del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. En aquellos días, si querías saber quién era Dios y cómo era, tenías que recurrir a los judíos y su Biblia. Bois. B. En Salem está su tabernáculo. Dios tiene una conexión más profunda con Israel. Es en su tierra que eligió hacer su habitación y establecer su tabernáculo. Y la mención de Asaf del tabernáculo podría ser una referencia a la historia, o quizás sea poética. Sin embargo, es más probable que el tabernáculo fuera llevado a Salem, a la ciudad de Sión, cuando David llevó allí el arca del pacto. 2 Samuel 6. 2. Parece que Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Génesis 14:18, Hebreos 7, 1-2. 3. A los peregrinos también les encantaba este salmo, y fue del versículo 2 que derivaron el nombre de uno de los primeros asentamientos en el Nuevo Mundo, Salem, Massachusetts. Bois. 4. La frase su habitación en Sión usa una palabra interesante. No su morada, sino su refugio, o guarida, es la expresión audaz aquí, con su tácita comparación del Señor con un león, cf. Jeremías 25 horas y 38 minutos, y ver Salmo 27, 5. Kidner. V. Esto significa que la imagen de Dios en la estrofa 1 es de un león agachado en el monte Sión, listo para saltar. En otras palabras, hay que tenerlo en cuenta, hay que temerle. Bois. C. Allí quebró las saetas del arco. Jerusalén se convirtió en el centro de Israel cuando David conquistó la ciudad y trajo paz a la ciudad de paz. 2 Samuel 5, 6-10. De muchas maneras antes y después, Dios quiebra las armas de quienes se oponen a él y a su pueblo. Y Asaf habla de un arma temible, las saetas del arco, las saetas de fuego. Los antiguos usaban saetas alrededor de cuyas cabezas se enrollaba materia inflamable y luego se encendían, y se disparaban contra las ciudades para prenderles fuego, y eran descargadas entre las torres y las obras de madera de los sitiadores. Clarke. 2. La capacidad de Dios para luchar en nombre de su pueblo hizo que la reina madre de Escocia dijera que temía más a las oraciones de John Knox que a un ejército de 30,000 soldados combatientes. El rey de Suecia, tan pronto como puso un pie en Alemania, se puso a orar, y qué grandes cosas hizo en poco tiempo. 3. Como muchos de los salmos de lucha, este también ha sido uno de los favoritos de los cristianos durante la guerra religiosa. Los hugonotes asediados la cantaron mientras marchaban a la batalla en Cloyne. Los Covenanters lo cantaron en Drumclog en 1679 cuando derrotaron a las tropas gubernamentales del sangriento Claverhouse.
El Salmo 76 se cantó en los servicios de acción de gracias que marcaron la derrota de la Armada Española en 1588. Bois. 4. Si bien las armas de nuestra guerra son espirituales, Dios es el mismo en poder, y mientras Él está en medio, nuestra defensa es segura. Ningún arma formada contra las personas que confían puede prosperar. Morgan. 2. 4-6. Alabanza al Dios triunfante. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Ah, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Asaf pensaba en la belleza y la generosidad de los montes de Casa, los lugares lo suficientemente remotos y salvajes como para ser el hogar de animales salvajes. Sabía que el Señor Dios era más glorioso y más poderoso que estos hermosos lugares. Y imaginamos a Asaf caminando en las altas montañas donde viven las cabras, la cabra montés y otros animales salvajes. Se siente asombrado por su belleza, pero continúa pensando, nuestro Dios es más glorioso y excelente incluso que estos montes. 2. Tú eres más ilustre y excelente que todas las montañas de presa, es decir, donde las bestias salvajes vagan y se aprovechan de los que son más indefensos que ellas. Clarke. 3. La Septuaginta ofrece una lectura alternativa de Montes de Casa. Los Montes Eternos es una lectura tomada de la Septuaginta, probablemente con razón, en lugar del algo oscuro. Montes de Casa, A.V., R.V. Kidner. B. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. El Dios que es más grande que los montes también ayudó a su pueblo en la batalla. Los ayudó confundiendo a sus enemigos que durmieron su sueño. Y la ocasión que me viene a la mente aquí es la eliminación del ejército de Sennacherib de la noche a la mañana por parte del ángel del Señor, Isaías 37 horas y 36 minutos. La LXX trae una alusión a ello en su versión del título. Kidner. 2. Los fuertes de corazón fueron despojados, vinieron a saquear, y he aquí, ellos mismos fueron despojados. Sus valientes corazones están fríos en la muerte, el ángel de la pestilencia ha secado su sangre vital, su mismo corazón les ha sido quitado. Spurgeon. 3. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Los israelitas siempre tuvieron un miedo especial a los caballos y los carros con guadañas, y, por lo tanto, la repentina quietud de toda la fuerza del enemigo en esta sección se convierte en el tema de especial regocijo. Spurgeon. D. Dar honor al gran Dios. 1. 7-9. El temor del Señor. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Seo. Haz tú, temible eres tú. Asaf piensa en la importancia de dar honor y reverencia a un temor saludable al gran Dios. Hace hincapié en el aspecto personal de lo mismo, que Dios mismo es temible, aún más que las cosas que puede hacer. Y tú, temible eres tú, el hebreo es simple, pero muy enfático. Atanora ata, tú eres terrible, tú eres. La repetición del pronombre profundiza el sentido. Clarke. B. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Nuestro respeto y reverencia por Dios va más allá de la admiración por su grandeza. También está conectado con nuestro conocimiento de su justicia, su poder y su autoridad como juez. Entendemos que Dios es el mejor amigo y el peor enemigo. C. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Dios usa su poder justo, no principalmente para defenderse a sí mismo, sino para salvar a todos los mansos. Él se preocupa por los pobres y los necesitados, y todo mal será corregido o compensado cuando Dios se levante para juzgar. Y note el propósito del juicio, que es salvar a aquellos que encomiendan su causa a Dios. Este es el aspecto principal de la justicia en los Salmos, donde la difícil situación de aquellos que no pueden o no quieren devolver el golpe a los despiadados es una preocupación constante.
Kidner. 2. 10-12. Honrar al Dios que gobierna sobre todo. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Asaf considera los juicios de Dios y cómo Dios usa su juicio para salvar a todos los mansos de la tierra. Versículo 9. En esto, el salmista ve la incomparable sabiduría y providencia de Dios, quien puede obrar todas las cosas juntas de manera tan maravillosa que hará que la ira del hombre lo alabe. Y que incluso los actos más hostiles contra su gobierno le traerán alabanza. CF Hechos 2:23. Romanos 8:28. Van Gemeren. 2. La Biblia y la historia están llenas del cumplimiento de esta promesa y este principio. Amán se llenó de ira contra Mardoqueo. Dios usó la ira de Amán para traerse alabanza. Los líderes religiosos de la época de Jesús se llenaron de ira contra el propio Hijo de Dios. Dios usó la ira de los líderes religiosos para traerse alabanza. Podemos ver este principio cumplido en la historia. Por fe debemos creer que es así hoy cuando los hombres muestran su ira contra Dios y su pueblo. 3. La ira del hombre no solo será vencida, sino que estará subordinada a tu gloria. El hombre con su aliento de amenaza no es más que el toque de la trompeta de la fama eterna del Señor. Spurgeon. 4. Este cantor de la antigüedad había visto la ira del hombre haciendo estragos en los asuntos humanos, como también la hemos visto nosotros. Pero él la observó de cerca, y había visto a Dios rodeando toda su actividad con su propia presencia y sosteniéndola dentro de su propio alcance, y así la obligó al fin a obrar para su alabanza. Morgan. B. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios incluso se adornará con las sobras de la ira del hombre contra él y su pueblo. Esto de ninguna manera justifica la ira del hombre, pero muestra la inmensa grandeza de Dios. Y otras traducciones dan un sentido diferente a esta difícil frase hebrea. Y los que sobrevivan al castigo te harán fiesta, NIV. Con un residuo de furor te ceñirás, LBLA. 2. Si el texto hebreo debe entenderse en este sentido, entonces la idea es que Dios promete contener la ira del hombre. Primero viene la promesa de sacar el bien incluso de la ira del hombre, y luego la promesa es contener esa ira. 3. Entonces había visto a Dios, cuando se alcanzó el límite, refrenar esta ira, en el lenguaje pictórico del cantor, ceñirla sobre sí mismo e impedir así su acción ulterior bajo la voluntad del hombre. Morgan. 4. Se había permitido la ira del hombre hasta cierto punto, para poner en evidencia clara el mayor poder de Dios, y luego silenciosamente puso un término a su manifestación ulterior. Meyer. Se prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Asaf trae una conclusión lógica a los hechos presentados. Si Dios es tan grande, entonces le debemos nuestros votos, y los votos hechos deben ser pagados. Y, hacer voto o no es una cuestión de elección, pero cumplir con nuestros votos es nuestro deber ineludible. El que defrauda a Dios, su propio Dios, es en verdad un desdichado. Spurgeon. D. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Podemos y debemos honrar a Dios con más que nuestros votos. En humilde sumisión, debemos llevarle ofrendas al temible, dándole lo primero y lo mejor de nosotros. Y, si tal debía haber sido la gratitud y la devoción de los israelitas, por una liberación temporal de la furia de un tirano terrenal, cuanto más alto debería elevarse la de los cristianos, para la redención eterna de manos del gran opresor. Horn. Temible es a los reyes de la tierra. Incluso los príncipes y los reyes de la tierra pueden y deben ver el asombro de este gran Dios. Deben cumplir con sus votos y traer regalos para honrarlo. Nadie está excluido de la reverencia y alabanza del gran Dios y Rey. Y ninguno es grande en su mano. Césares y Napoleones caen bajo su poder como las ramas del árbol bajo el hacha del leñador. Spurgeon.